está? Ya es noticia. Se pregunta, ¿qué es noticia hoy? Es noticia Perú, por ejemplo. Más de 600 niños sufrieron un tras consumir alimentos distribuidos. Pakistán va a las urnas nuevamente y Tariq Ali analiza junto con Zakir Hussain y Mahwish Ahmad el panorama social y electoral de la nación, especialmente la situación del pueblo pastún, quienes son los más afectados por los ataques de la insurgencia talibán y la agresión militar estatal. The World Today con Tariq Ali. Domingo, solo por Telesur. Acompañamos a los pueblos que resisten en cada una de sus luchas. Somos esa ventana que se abre para visibilizarlos entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. Le reitero el saludo. Sucede que usted no me estaba escuchando con la calidad que usted merece, por eso nos fuimos a pausa momentánea y le reitero que es noticia Perú. Más de 600 niños sufrieron una intoxicación tras consumir alimentos distribuidos por un programa de alimentación escolar del Estado. El producto que presuntamente causó el daño fue importado desde Colombia. No es la primera vez que se da una emergencia de este tipo en el país suramericano. Le ampliamos. También es noticia Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que nuevos resultados del combate a la corrupción adelanta su despacho. En rueda de prensa reveló una trama internacional que desfalcó más de 49 millones de dólares a través de la importación acumulada y sobrefacturación de alimentos. Lo analizamos en minutos. Y también es noticia la ONU. El organismo conmemora este miércoles el Día Internacional de Nelson Mandela. A 100 años del natalicio de Madiba, Naciones Unidas recuerda su obra y su legado para la posteridad. Acompáñenos. Se lo decíamos en la introducción, es noticia Perú, más de 600 niños sufrieron una intoxicación tras consumir alimentos distribuidos por un programa de alimentación escolar del Estado. El producto que presuntamente causó el daño fue importado desde Colombia, pero no es la primera vez que una emergencia de este tipo ocurre en el país suramericano. Alrededor de 620 alumnos de 13 centros educativos de la provincia de Cañete, al sur de Lima, fueron víctimas de una intoxicación masiva luego de ingerir alimentos dañados o contaminados que repartió el programa social Cali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El ingreso permanente de infantes con síntomas como dolor abdominal y náuseas colapsó el hospital de la localidad, por lo que algunos padres tuvieron que llevar a sus hijos a clínicas privadas para que pudieran ser atendidos. La ministra de Inclusión Social, Liliana La Rosa, confirmó que los escolares afectados tienen entre 6 y 12 años de edad.
Aunque el 70% de los menores ya fue dado de alta y no se presentaron casos graves, los familiares y representantes de los infantes exigen al Estado acciones inmediatas al respecto. Por su parte, las autoridades responsabilizan a la empresa encargada de proveer los alimentos, Maniliu SRL, a la cual el Ministerio Público inmovilizó todos sus productos para someterlos a análisis, mientras que la Defensoría del Pueblo abrió una investigación con el fin de aplicar las sanciones pertinentes. El director ejecutivo de Caliwarma, Mario Ríos, precisó que dicha empresa distribuye desayunos a 180 instituciones educativas. Señaló que una compota de frutas de procedencia colombiana sería el origen de la intoxicación. En tanto, el jefe territorial del programa social, Juan Carlos Rondón, afirmó que los alimentos distribuidos fueron sometidos a las pruebas requeridas para su consumo. Todos los alimentos que el programa ha considerado tienen unas fichas técnicas y esas fichas técnicas están en directa relación también con lo que establece las normas sanitarias a nivel nacional. Todos estos alimentos han sido autorizados, tienen su registro sanitario de DIGESA, tienen sus certificaciones y este producto, como usted menciona, es de una procedencia colombiana, pero para eso también ha tenido que seguir cierto procedimiento que lo ha cumplido. El pasado mes, otros 26 niños de una escuela en el distrito de Saposoa, capital de la provincia de Huallaga, también presentaron síntomas de intoxicación luego de consumir alimentos en su centro educativo. La mujer que presuntamente preparó dichos alimentos falleció cuando era trasladada al centro de salud local. Con Jaime Herrera nos vamos a continuación a Lima, Perú, para que nos amplíe esta información. Saludos, Jaime, cuéntanos. Hola Rey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saludo desde Lima. En efecto, lo último que tenemos que informarte es que el Ministerio de Inclusión Social, a través de su Procuraduría, ha denunciado penalmente a los responsables de la empresa Maniliu, que es justamente la que distribuyó estos alimentos a los escolares de 13 colegios en San Vicente de Cañete. Además, también ha solicitado a la Fiscalía se detenga a los responsables de este hecho. Y tú lo decías inicialmente, Rey, no es la primera vez que sucede. Este mismo programa generó inclusive la muerte de algunos niños en una localidad denominada Redondo, en la región Cajamarca. Y hubo investigación, hubo además todo el seguimiento que se hizo de cómo es que cientos de estudiantes de esta localidad en Cajamarca también fueron afectados por la intoxicación de productos distribuidos por el Programa Nacional de Alimentación en ese entonces, pero hasta el momento no se conoce que haya habido sanciones drásticas. Esta vez, a pedido del mismo presidente de la República, Martín Vizcarra, han dicho que haya mano dura contra quienes son responsables de este hecho. Pero la pregunta de fondo es, si bien esta vez las cosas fueron a mayores, hubo más de 620 niños afectados, ¿cómo es que se está dando el control de los alimentos que van para niños que son sobre todo de escasos recursos económicos, que acuden a escuelas públicas y que muchas veces son más vulnerables? Porque recordemos que en el Perú existen tasas de anemia y desnutrición bastante altas y obviamente un problema de indigestión, un problema de intoxicación podría agravar la situación de salud que en este momento ellos están padeciendo. Pero lo que en adelante se tendrá que conocer es efectivamente si es que la Fiscalía va a acatar, va a tomar en cuenta esta denuncia de la Procuraduría del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y efectivamente va a denunciar a los responsables de la empresa Maniliu y sobre todo este pedido de un arresto provisorio para luego probablemente procesarlos ante la justicia por delitos graves contra la salud pública, contra la administración pública y también contra la fe pública, tal como lo han dado a conocer, Rey. Jaime, aprovechando este enlace contigo, quiero que me actualices sobre el estado de salud de los menores, algo muy importante en este contexto. Así es, el último informe del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y también del Ministerio de Salud que se dio esta mañana es que absolutamente todos los niños que se internaron en los distintos nosocomios de Cañete ya han sido dados de alta. Afortunadamente no hay ninguno que siga internado en alguno de estos hospitales. Hay algunos que han sido convocados para ser monitoreados, para observarlos, porque adicionalmente
a este problema que han tenido el día de ayer en Cañete, pues podrían tener otras enfermedades y que esto podría complicar. Sin embargo, repito, según el último reporte del MIDIS y del Ministerio de Salud, no hay en el momento ningún paciente más de estos niños intoxicados que esté todavía en condición de hospitalizado, Rey. Muchísimas gracias, Jaime, por estas precisiones. Hasta muy pronto. Jaime Herrera, directamente desde nuestra corresponsalía en Lima, Perú. Y ahora vamos a analizar el tema. Desde Lima justamente nos acompaña Luis Lazo Valdivia, coordinador nacional del Foro Salud. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Telesur. Buenas noches a todos los televidentes. Un saludo reiterado. Autoridades aseguran que se habían tomado las medidas para evitar una intoxicación, pero la realidad demuestra lo contrario. Entonces, ¿cómo fue posible que esto ocurriera? Estamos hablando nada más y nada menos que de 620 alumnos en 13 centros educativos. Bien, bueno, la impresión que nos ha generado aquí en Foro Salud es que se trata de primero que es una cuestión reiterada. No es la primera vez que ocurre, ha ocurrido en otras regiones del país, en el norte, en Cajamarca, en San Martín, y no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores también. Y el problema está, nos parece en términos generales, en la provisión de los alimentos, el origen de esa provisión, por lo general alimentos procesados, ¿no?, que son traídos por algún tipo de institución, organización o empresa. En el caso de Cañete se trata de una empresa, ¿no?, de nombre Manliu, no me equivoco, y que es una empresa, por lo que hemos revisado, que solamente produce, manufactura alimentos de panadería y que por alguna razón se ha puesto a importar productos de Colombia en una fruta, en una compota, aparentemente en un sachet, ¿no?, y que ha estado contaminado. No solamente hay un tema ahí de las características del producto que han estado comiendo alumnos de escuelas públicas, ¿no?, niños realmente, ¿no?, niños de entre 6 a 10 años, 12 años, que son alumnos de primaria, en los cuales el programa Caliwarma llega. Entonces ahí hay un tema de la calidad del alimento. Y la calidad del alimento no solamente se tiene que medir, como he estado escuchando en vuestro programa, a través de normas o manuales o escritorios que verifican que uno u otro documento esté correctamente, digamos, diseñado o entregado. Tiene que haber un seguimiento permanente en el mismo terreno, en el mismo campo, tomando muestras permanentes de los productos que son entregados a los niños. Saberemos de dónde provienen estos alimentos y qué tiempo tienen almacenados y qué origen tienen en cuanto a su producción y cómo se le dispensa al propio niño en el momento mismo de la entrega en su poder para que se lo lleve a la boca. Entonces, hay todo un problema no solamente del producto mismo, de la calidad misma, sino del origen, y que contradice incluso con algunas premisas básicas en cuanto a entrega de alimentos, ¿no? Se está entregando alimentos procesados. Obviamente estos alimentos procesados tienen que ver con qué preservantes tiene, qué colorantes tiene, qué saborizantes tiene, si es solamente el producto fresco, digamos, hecho conserva, cómo se ha purificado esos alimentos. Y, por ejemplo, está el otro tema de la entrega de alimentos producidos por los propios madres de familia, por ejemplo, como ha ocurrido casos de programas sociales de alimentos donde las mismas madres son las que producen el alimento que van a ingerir sus hijos. Estábamos hablando de niños y estamos hablando de escuelas públicas donde fácilmente las madres pueden organizarse y poder producir los alimentos, por ejemplo, tan simple como la manipulación de alimentos o tan simple como la preparación, el hervido adecuado de los alimentos, etcétera. Son mecanismos que pudieran ser controlados por el propio MIDIS, ¿no?, que hasta donde sabemos también ha tomado medidas rápidas, ¿no?, denunciando a la empresa que proveyó el producto. Y que, bueno, por suerte estamos escuchando, ¿no?, que todos los niños han sido dados de alta, pero ahí también hay un problema. No esperemos que ninguno tenga alguna reacción posterior, ¿no?, a un recaimiento posterior,
y que en todo caso se mantenga una vigilancia sobre esos 600 niños. Justamente por ahí de quiero las hacerle la escuelas. segunda pregunta, Dígame porque usted. aquí estamos hablando de un programa de alimentación que es supervisada por el Estado peruano y vemos entonces que se aplican medidas punitivas una vez que ocurre la intoxicación, pero ¿no tiene responsabilidad también el Estado peruano en aplicar medidas preventivas para que esto no suceda? Claro, eso sería la acción normal, debiera ser la acción normal preventiva, ¿no es cierto?, del propio Ministerio, del Estado y de los funcionarios, ¿no? Ustedes han mencionado en su reporte, hay un responsable nacional del programa Caliwarma, hay un responsable local o regional de este mismo programa. Pongo el caso simplemente, que esos dos funcionarios prueben los alimentos antes de ser entregados a los niños. Así de práctico y sencillo y de curioso puede escucharse, pero es un tema de urgencia, diría yo, ¿no? Un tema que debiera ser abordado inmediatamente por la señora ministra para que haya controles preventivos. Estamos hablando de la salud y la vida de los niños. Estamos hablando de alimentos que son entregados directamente a niños, donde los padres de familia ponen, se supone, toda la confianza de que el programa entregue productos de calidad. Entonces, esa verificación preventiva es fundamental. Ya no podemos confiar en que una empresa gana una buena, porque lo que han hablado los funcionarios es que todos los papeles administrativos han estado buenos. Que el trámite, que tiene su permiso, que tiene su sello, que tiene sus papeles, que todo fue en regla, pero y bueno, eso lo hace cualquier funcionario en un escritorio. Estamos hablando del terreno mismo, donde la gente está. Y esos niños, ¿no?, son los que han sufrido las consecuencias de una falta de previsión. Usted se estaba refiriendo a normas de control de la calidad que deben seguirse ante asuntos como estos, preventivamente, muy bien. ¿No? Eso es Ahora bien, eso es tratándose de alimentos prevención. importados, ¿existen protocolos especiales, adicionales, quiero decir? Bueno, por supuesto. O sea, hay mecanismos a través de los mismos productos peruanos, cuando son procesados, pasan por un mecanismo de control, ¿no?, y certificación sanitaria. Ahora, cualquier importación de alimentos, ¿no?, de un país hermano como Colombia, que los han traído, igualmente deben pasar por un proceso de certificación sanitaria. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estas explicaciones, estas reflexiones para la audiencia de Telesur. Le agradecemos mucho y reitero, lo que la ministra tiene que hacer en forma inmediata es desarrollar inmediatamente un proceso a nivel de todo el país para acciones preventivas en cuanto a la verificación de que estos alimentos sean adecuados, de calidad, ¿no?, verificados en su inocuidad, que no vaya a ocurrir nuevamente una contaminación simplemente porque, como ha dicho los funcionarios, están correctos sus papeles. No basta eso. No basta que estén listos o buenos, adecuadamente entregados, sino cómo se les provee en el momento mismo de la entrega de alimentos a los niños. Muchas gracias, Luis. Luis Lazo Valdivia, coordinador nacional de Foro Salud. Le invito a revisar mi mesa de trabajo donde tengo abierto un enlace de la publicación El Comercio de Perú, justamente, que está dando cuenta de la cronología, o sea, hechos anteriores a este relacionados con Caliwarma. Así lo titula, Caliwarma y sus antecedentes por casos de intoxicación. Cronología, y reitera que más de 600 menores en Cañete resultaron afectados debido a un desayuno del programa de alimentación. Desde su fundación en 2012 se han presentado varios casos y aquí los relaciona. Le invito entonces a que consulte el sitio digital del Comercio de Perú para que se entere con estos pormenores. Vamos entonces a marcar otra pausa y al regreso es Noticia Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció nuevos resultados del combate a la corrupción que adelanta su despacho. En rueda de prensa, develó una trama internacional que desfalcó más de 49 millones de dólares a través de la importación simulada y sobrefacturación de alimentos. Los detalles cuando regresemos de la pausa.
En Noticia Venezuela, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció nuevos resultados del combate a la corrupción que adelanta su despacho. En rueda de prensa develaba una trama internacional que desfalcó más de 40 millones de dólares a través de la importación simulada y sobrefacturación de alimentos. Aquí los detalles. El fiscal general de Venezuela reveló que la trama delictiva fue responsabilidad del grupo empresarial García Armas. De acuerdo con la investigación, entre los años 2005 y 2010, estas empresas se asociaron con dos compañías creadas por ellos mismos en Chile para importar frutas y otros productos con sobreprecio. En algunos casos llegaron hasta 1.375%. El grupo García Armas se dedica a la importación, distribución y venta de frutas y otros alimentos en Venezuela. Para la adquisición de los mismos, recibe divisas del Estado a tasa preferencial a través de sus empresas Frigorífico Ordaz S.A. y Alimentos Frisas S.A. El fiscal general precisó que Alimentos Frisas, según Sencoex, se apropió de $42.657.351 en importaciones con sobreprecios, mientras que Frigorífico Ordaz cobró $6.250.548 en mercancías que nunca llegaron al país. Las empresas en Chile habrían sido registradas por la ciudadana Marlene Loreto Beristain Hernández, quien declaró que actuó bajo las órdenes de Serafín García, uno de los directivos del grupo García Armas. Loreto, junto con dos contadores, fue condenada a 5 años de prisión en Chile y una multa de 20 millones de pesos. Mientras que los ciudadanos Sebastián, Serafín, Pedro y Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero y Domingo García Cámara tienen orden de arresto emitida por el Tribunal 50 de Control del Área Metropolitana de Caracas. El fiscal añadió que en la actualidad continúa la lucha contra la corrupción, incluyendo casos que fueron sobreseídos en la gestión anterior. Desde la llegada de William Saab al Ministerio Público, las investigaciones sobre fraude en importaciones arrojan 21 personas detenidas y 25 empresas ocupadas. Otras 100 compañías son investigadas actualmente. Es un tema que vale la pena profundizar, por eso hemos invitado a la abogada constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, María Alejandra Díaz. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nunca es ocioso, doctora, volver al tema de la lucha contra la corrupción en Venezuela, habida cuenta de que sectores de la oposición han intentado posicionar, digamos, esa matriz de que el flagelo de la corrupción es impune por parte del gobierno bolivariano. Y aquí se demuestra lo contrario. Claro, el flagelo de la corrupción no es impune, pero es un problema grave que tenemos aún. Es una deuda pendiente que debemos resolver. Y eso abarca no solamente a ese sector importador que históricamente se ha valido de ese tipo de artimañas para hacerse de los dólares baratos del Estado, que además los produce PDVSA. Bueno, aquí el fiscal estaba hablando de una investigación que da cuenta de la sobrefacturación por importación simulada de alimentos y ascendía a 49 millones de dólares. Esto no es cosa de juego, doctora, habida cuenta de que el sector alimentación es un sector muy sensible, sobre todo en el contexto de la guerra económica que está padeciendo este país. Bueno, primero debemos contextualizar lo siguiente, Rey. Recordemos que históricamente en Venezuela la lucha por apropiarse de la renta petrolera por parte de la oligarquía y de los oligopolios es histórica. Es decir, la manera como ellos han sustraído más de 350.000 millones de dólares que están fuera de Venezuela, esos sectores oligopólicos, no solamente es a través de la sobrefacturación. Eso pasa porque además no hay un sistema integrado entre cuando se otorga la divisa, ese organismo, cuando llega efectivamente, para qué se usan los controles posteriores y los controles que deben ejercerse adecuadamente. Es decir, el problema de la corrupción en Venezuela pasa por entender que si no metemos la tecnología, si nosotros no utilizamos la tecnología como un aliado para cazar desde que se entrega el dólar, que es preferencial, que lo produce PDVSA. Para la audiencia internacional, ¿qué significa dólar preferencial? Dólar preferencial significa que el dólar que Venezuela recibe por la importación del producto del petróleo, que además es una mercancía que la quiere el mercado internacional, que es además una mercancía que mueve
al mundo, nosotros tenemos el privilegio de tenerlo. Vendemos ese petróleo y entran divisas. Bueno, las divisas en Venezuela, el 98% las produce PDVSA. O sea, la empresa privada en Venezuela es una empresa parasitaria, históricamente, y sigue siéndola. Porque ahí está la prueba de que ellos, si no te dan el dólar que el Estado, es decir, por intermedio de PDVSA, produce esa renta, entonces ellos no importan ni producen. ¿Y qué hacen entonces con ese dólar preferencial? Claro, para poderse apropiar de la renta a través de esa figura, sobrefacturan. Traen lo mínimo y el resto lo dejan afuera. Producto de esa práctica histórica, que lo hacen todas las oligarquías latinoamericanas. Ahí está Argentina metida en un embrollo pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional, levantaron el control de cambio en Argentina y están metidos en un embrollo pidiendo 70.000 millones de dólares, que en menos de un año la oligarquía parasitaria, esa sí no es parasitaria, pero esa oligarquía argentina se los llevó. La denominada fuga de capitales. Exactamente, ese es el resultado lógico por parte de esas oligarquías latinoamericanas de respaldar su supuesta inversión en moneda, la que ellos dicen es moneda dura. No tienen ni siquiera confianza en el país. ¿Qué está develando el Ministerio Público? Una trama además que los venezolanos estamos esperando que se amplíe, porque esos son 42 millones de dólares. Pero es que aquí se llevaron 60.000 millones de dólares a través de empresas fantasmas de Sencoes y Cadivi. Las empresas de maletín. Esa investigación está todavía pendiente. Es decir, el fiscal está haciendo lo que debe hacerse y que nunca la señora Luisa Marbella hizo. Eso hay que tomarlo, eso hay que tomarlo en consideración. Si no es dicho sea de paso, dice que tiene su fiscalía todavía funcionando más allá de las fronteras de Venezuela. Yo la verdad no sé en dónde. De verdad, o sea, no puedo decir que le tengo respeto porque como abogado ella sabe que lo que está haciendo es una loquera. A menos que ella esté montada en el plan que se montó con Libia, donde hicieron un gobierno paralelo, los países lo fueron ejecutando, lo fueron reconociendo por goteo y después hacen la invasión, acaban con Libia y ni siquiera ese gobierno paralelo pudo tomar control de Libia. Por ahí vemos hoy, por ejemplo, que publican mujeres vendiéndose como esclavas en Libia. Eso fue lo que hicieron en Libia. ¿Y quién está detrás de eso? Un sistema hegemónico de dominación mundial que conocemos desde el punto de vista de las relaciones internacionales como el imperialismo, la visión de la realpolitik, la visión realista o digamos neorrealista que ha dividido a Libia actualmente en 3 gobiernos. Yo sé que ese es un tema de estudio, sobre todo en los últimos meses de su parte, pero vamos a circunscribirnos nuevamente al verdadero fiscal general de la República. Claro, por supuesto. Yo celebro, además, porque el fiscal no solamente está haciendo investigaciones en materia de corrupción, pero además está abriendo procedimientos por anteriores investigaciones que ella había declarado terminadas o sobreseídas. Lo que se conoce es que no había encontrado elementos para seguir la investigación y no procedían. Él está reabriendo esas investigaciones. Pero además el fiscal tiene una lucha aguas adentro de su propia fiscalía. ¿Por qué? Porque esa fiscalía se convirtió en la principal extorsionadora de jueces. Eso era un gravísimo problema que teníamos aquí en Venezuela, al menos con esa institución. No digamos que no tenemos otros problemas dentro del sistema de justicia, pero la fiscalía quizás era de los más graves porque ellos incluso manipulaban juicio. Si el juez en su libre determinación o después del análisis de las pruebas determinaba que una persona era culpable o no, si el fiscal estaba en contra, entonces le habría investigación al juez. O sea, eso estaba ocurriendo aquí con Luisa Marbella al frente. O sea, que había, lo que está enfrentando actualmente el fiscal general es como una doble lucha contra la corrupción, claro, puertas adentro y puertas afuera. Exactamente. Y tiene mucho valor, además, tiene mucho valor el trabajo que él está haciendo, porque además mantiene a la opinión pública informada permanentemente. O sea, es decir, nadie puede decir que en este país no se está investigando el tema. Que nosotros quisiéramos que hubiese solamente una fiscalía para investigar el tema de la corrupción, porque si algo ha dañado, ha mermado
la imagen del gobierno bolivariano es el tema de la lucha contra la corrupción. De hecho, el presidente Chávez, yo recuerdo, en el año 2012, una de sus líneas estratégicas de acción antes de que sucediera lo que sucedió era el Plan Corrupción Cero. Yo recuerdo eso. Y el presidente Maduro decididamente le ha dado todo su apoyo a Tarek William Saab y nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente lo celebramos. ¿Desde qué punto de vista se enfoca esto en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, fíjate, hay una materia pendiente que es el tema de revisar el sistema de justicia venezolano. Hay algunos estándares internacionales que plantean el tema de una remuneración adecuada para los miembros del sistema de justicia para evitar que se desvíen con el tema de la corrupción. Para evitar que se vuelvan corruptos. Exactamente. Pero también está el tema de la preparación y está el tema de la estabilidad en el cargo. Uno de los flancos aún pendientes que debemos revisar es el tema que constitucionalmente establece nuestra Carta Magna con respecto a los concursos para ser parte del Poder Judicial, los jueces. ¿Por qué? Porque eso les da estabilidad. En este momento las cifras que tenemos por jueces titulares es más o menos el 38%. Es decir, los jueces que no son titulares, sino que son provisorios, temporales, el 62%. Esa cifra sigue siendo muy alta. Esa es una tarea pendiente que tiene, digamos, el Poder Judicial con apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente. Pudiéramos decir que existe entonces un paralelismo entre los niveles de corrupción que actualmente la Fiscalía está luchando contra ellos y ese porcentaje de más del 60% de jueces provisorios. Sí, fíjate que el tema con los jueces provisorios, primero es un tema que no se ha cumplido completamente con lo que establece la Constitución. Es una tarea pendiente. A pesar de que se han creado más tribunales y que tenemos más materias específicas, eso también hay que reconocerlo con respecto al avance. Pero el tema de no tener estabilidad, el juez que no tiene estabilidad siente que es mucho más fácil entrar en la corrupción porque en cualquier momento lo pueden mover con una simple carta donde dejan sin efecto su nombramiento. Entonces, a través de un procedimiento que además es muy expedito. Nosotros decimos, de acuerdo a lo que establece la Constitución y de la experiencia, por ejemplo, en mi caso, que manejo de los tribunales disciplinarios, en Venezuela existe la única jurisdicción disciplinaria de Iberoamérica, constitucionalmente. Creo que el Tribunal Supremo de Justicia debe revisar el criterio con el cual se deja sin efecto parte del trabajo de esa jurisdicción, porque el mejor aliado que tiene el Poder Judicial para buscar dónde están los jueces corruptos es la jurisdicción disciplinaria judicial. ¿Por qué? Porque tú tienes un procedimiento oral, expedito, que te permite incluso a las partes defenderse para investigar los casos de corrupción o de falta de ética, cualquier otro caso que esté relacionado con el incumplimiento del código de ética de los jueces y juezas venezolanas. Eso existe en Venezuela. No hay otra jurisdicción parecida en toda Iberoamérica. Y es constitucional. Eso es muy importante. Eso hay que rescatarlo porque hasta ahora ha permanecido soslayado por algunas interpretaciones que yo, desde mi punto de vista, como constitucionalista, son erradas. Creo que esa es parte de la tarea pendiente y allí invito yo al sistema de justicia a revisar. ¿Por qué? Porque el sistema no ha funcionado efectivamente como un sistema. Está aislado. Y te pongo un caso. Un juez que es removido o se deja sin efecto su nombramiento a través de una carta sencilla, no puede acudir a ningún ente porque es un acto administrativo. Pero ese juez después aparece, por ejemplo, como fiscal. ¿Cómo así? Bueno, porque no hay un registro que permita cruzar esa data. Hay una vía de fuga, entonces. Hay una vía de fuga y eso estaba previsto en el Código de Ética que a través de una interpretación de la Sala Constitucional se dejó sin efecto. Por eso te digo que tienen que revisar. O sea, para poder abordar el tema de la corrupción, efectivamente, en Venezuela es necesario revisar el sistema de justicia. Incluso si es necesario por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y esto lo digo con mucho respeto,
sin tratar de soslayar la tarea que se está haciendo. Habrá que acompañarlos, habrá que intervenirlos. En el año 99 se intervino el Poder Judicial porque el escándalo de corrupción era mayúsculo. Es decir, habría que pensar, si queremos dar una lucha sostenida como está haciendo el fiscal, lo cual nosotros celebramos, si queremos ayudar al fiscal, es necesario que nos pongamos entonces a tono con la realidad que estamos viviendo y tratar de ayudar para facilitar las investigaciones. Porque no puede ser un buen juez, Rey, un mal ciudadano. Además, fíjate, si algo deja rastro es la gordura, la tos y la plata. Dígame usted. Y aquí hay cuerpos de seguridad especializados en perseguir dónde está el dinero. Tu modo de vida dice mucho de ti. Es decir, si tú eres juez y tienes un modo de vida dispensioso, o eres fiscal, o eres defensor público, y tienes un carro último modelo que tus ingresos no dan para pagarlo, o vives una vida dispendiosa, o tienes viajes constantes al exterior y no tienes cómo justificar eso, debe haber un ente que pueda investigar eso, separarlo del cargo para garantizar su debido proceso y entonces esperar para que se tomen las decisiones y garantizar la pulcritud en las decisiones judiciales, porque si continúa el tema de la impunidad, tú no puedes terminar de sanear el sistema de justicia. O sea, el trabajo que está haciendo el fiscal es loable, pero creo que debemos avanzar hacia un estadio superior. María Alejandra, muchísimas gracias como siempre por estas interpretaciones que tan oportunamente hace Telesur. Gracias. Vamos a hacer otra pausa. Al regreso es noticia la ONU porque el organismo conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela. A 100 años del natalicio del líder sudafricano, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó su obra y legado. Los pormenores al regreso. To tell you, as I have told many other meetings before, that we respect you, we admire you, and above all, we love you. Aquí estaba revisando información justamente de esa personalidad de la política internacional, Nelson Mandela, y es que es noticia hoy la ONU, el organismo conmemora el Día Internacional de Madiba. A 100 años de su natalicio, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó su obra y su legado. Este miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, encabezó la conmemoración por el nacimiento de Nelson Mandela. Al final de la ceremonia, Guterres y otros invitados develaron un sello postal conmemorativo en el que aparece el rostro de Mandela junto con la frase «Es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos que hacen la paz y que construyen». En cuanto a su legado, Guterres recordó que Mandela se erige hoy como un modelo de los valores universales de paz, perdón, humildad, integridad, pasión, respeto y servicio. Asimismo, como parte del homenaje, colgó un mensaje en la página oficial del organismo. Nelson Mandela was a towering global advocate for justice and equality. He continues to inspire the world through his example of courage and compassion. Nelson Mandela was held captive for many years, but he never became a prisoner of his past. Instead, he poured his energy into reconciliation and his vision of a peaceful, multi-ethnic and democratic South Africa. On this day, marking the centennial of his birth, we commemorate Nelson Mandela's lifetime of service. Rarely has one person in history done so much to steer people's dreams and move them to action. That struggle for equality, dignity and justice continues. Madiba's legacy shows the way.
La lucha social de Mandela buscaba terminar con el sistema racista en Sudáfrica, mejor conocido como apartheid. Se negaba a aceptar la supuesta superioridad de una raza blanca sobre la negra. Tras su arresto en 1962, Madiba, como también se le conoce, continuó su lucha desde la cárcel en la que estuvo recluido por 27 años. Recobró la libertad en 1990. Junto al último presidente del apartheid, Frederick de Klerk, Mandela comenzó a transformar el Estado sudafricano y ayudó a organizar las primeras elecciones libres en ese país, las cuales se celebraron en 1994. Mandela fue electo presidente con el 62% de los votos y gobernó hasta 1999. Sus acciones y las de Frederick Klerk le permitieron obtener el Premio Nobel de la Paz en 1993. Alina Duarte, desde Washington, D.C., nos tiene otros pormenores sobre lo sucedido hoy al interior de la Organización de Naciones Unidas. Adelante, Alina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas noches. Así es, el día de hoy en el aniversario, en el natalicio de Mandela, este Día Internacional de Nelson Mandela, se recordó en las Naciones Unidas su legado. Como ya lo escuchamos, fue el secretario general de esta organización, Antonio Guterres, quien destacaba los valores de los cuales es un símbolo, dijo el líder sudafricano. Unos de ellos, como bien lo escuchábamos, la paz, el perdón, la humildad, la integridad, la pasión y el respeto. Pero también fue oportunidad para recordar algunas de las frases precisamente del líder sudafricano en su lucha no solo contra el apartheid, que no es menor, sino también contra la pobreza en el mundo. Y es que Mandela, recordaba precisamente el secretario general, decía, hay que vencer la pobreza, y vencer la pobreza no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, es el derecho a la justicia, pero también a una vida decente. Esto ocurrió hoy en las Naciones Unidas, pero a la par también hubo movilizaciones en varias ciudades del mundo, recordando el legado de Mandela, tal como en la ciudad de Johannesburgo, precisamente, en donde fue el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien participó junto a la viuda de Mandela, Graça Machel. Estos son solo algunos de los detalles, incluso las etiquetas en las redes sociales también han posicionado el tema de este homenaje al líder sudafricano que hoy, más allá de hablar de la erradicación de la discriminación racial, de la discriminación en general, hoy estamos hablando incluso en países como el mismo Estados Unidos, Rey, sobre supremacía blanca en el siglo XXI. Muchas gracias, Alina, por este resumen informativo. Hasta muy pronto. Vamos entonces a entrar en el momento del análisis. Por eso me traslado hacia otro lugar de nuestro set informativo para dialogar sobre este particular con la profesora Roraima Gutiérrez, investigadora del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños en Venezuela, militante además de la lucha afro en esta nación suramericana. ¿Cierto, Roraima? ¿Cómo está? Así es. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, Roraima, nombre de Monte Sagrado en Venezuela. Así y es. Entonces en esta conmemoración pudiéramos afirmar que Mandela sigue vivo en los corazones no solamente de la comunidad afrodescendiente en el mundo, sino en el corazón de todo buen ser humano. Así es, en el corazón de las personas del mundo entero. Porque, ¿verdad? Mandela y el legado de Mandela es un legado que tiene que ver con la acción y por una humanidad más justa, por un mundo mejor, ese que estamos intentando construir desde diferentes espacios de nuestra América y del mundo entero. Yo creo particularmente que cuando hablamos del legado de Mandela es necesario pensar en todo ese legado y todas esas frases que él hablaba, que él decía con una profunda convicción y que seamos capaces de decirlas pero también de accionar con ellas. Si tuviésemos que definir la personalidad de Nelson Mandela, ¿qué características de su personalidad no pueden quedarnos por fuera? Una de las características de la personalidad de Nelson Mandela sería su coraje. Un coraje que él, en alguna de sus frases, parafraseando, decía que él entendió que el coraje no era el miedo, sino poder sobrepasar a este, ¿no? Comprenderlo. Como todo ser humano tenía que tener miedos. Por supuesto. Pero el coraje, él lo conceptualizó de una manera diferente para poder resistir y poder mantenerse con ese ideal que en su discurso que él decía, aquel momento en 1964, cuando fue acusado y que él dijo, bueno, sí, somos culpables, pero aquí los criminales reales es el gobierno, ¿no? Es el sistema. Pero él decía, yo sueño con acariciar
ese ideal por una sociedad igualitaria, justa, democrática. Y estaba dispuesto hasta morir por ese ideal. Y lo mostró, o sea, mostró que estaba dispuesto a todo, soportando 27 años de prisión y 27 años aislado. Se dice que fueron justamente esos 27 años de prisión los que curtieron la personalidad pacifista de Nelson Mandela. Nelson Mandela, yo pienso que, primero que nada hay que recordar que él tuvo un mentor, Sisulu, que él fue el que lo llevó al Congreso Nacional Africano, en primer momento, al partido, al Congreso Nacional Africano, y porque él veía lo brillante que era Mandela. Luego Mandela también estuvo con su amigo Oliver Tambo y fundaron el primer bufete de negros en Sudáfrica. Y eso fue impresionante, era muy revolucionario porque no existía un negro, un juzgado que fuese a, por ejemplo, hacerle preguntas a un testigo blanco. Y entonces el testigo blanco evidentemente no quería responder ante en este caso, un abogado negro. Y eso fue una actitud muy revolucionaria por parte de Mandela, que en ese momento inició ese bufete de abogados junto con Oliver Tambo. También yo considero que Mandela tenía una influencia bien importante del pensamiento de Gandhi. Es más, su programa político hablaba de la desobediencia civil pacífica. Sin embargo, ¿cómo se entiende eso? Desobediencia civil pacífica. Le hago la pregunta porque usted sabe que con estas revoluciones de colores por acá, por América Latina, los sectores que dirigen a los grupos vandálicos y de oposición llaman a la desobediencia civil, pero no pacífica. Bueno, esto insistía era en concentrarse, en caminar, en hacer una marcha, en ir hasta las instancias correspondientes, siempre en el marco de la ley. Porque Mandela era abogado, él estaba muy claramente de cómo debían ser las cosas y estaba consciente de que debían ir por el camino correcto. Sin embargo, ocurrió también un suceso bien interesante que tiene que ver en todo el contexto y el proceso de del liderazgo de Mandela y toda la lucha en contra del apartheid, que fue la masacre de Sharpeville. La masacre de Sharpeville hace que esa fuerza de Mandela salga y dice, bueno, el tema pacífico va a tener aquí una pausa. Y entonces sale un brazo armado del partido, y pero no un brazo armado para ir en contra de la gente, un brazo armado para la lucha, como debía ser la lucha armada, en este caso guerrillera, ¿no? Armada y organizada. Y organizada. Mandela sale de Sudáfrica de manera clandestina y va por todo el continente africano buscando apoyo y buscando también financiamiento para la lucha que estaba dando. Y llegó hasta Londres incluso. Aparte de eso, ocurre algo muy fuerte, aunque él cuando regresa a Sudáfrica en el 62, entonces lo meten preso porque salió del país. Bueno, entonces ahí le metieron 5 años. Y entonces en ese proceso desmantelaron todo lo que tenían y entraron presos todos sus demás compañeros, y en el 64 es cuando, bueno, finalmente le dan cadenas perpetuas a él y a todos sus compañeros. Entonces ocurrió otro episodio bien importante que no podemos olvidar, que fue la masacre de Soweto en 1976. Eso alarmó. Estaba pasando algo en Sudáfrica terrible, ¿no? Que es el hecho de una minoría étnica, como es el nombre idóneo, étnica, queriendo sentirse superior a otro ser humano desde el punto de vista étnico. Eso es terrible, que es el apartheid. Eso es lo que fundamenta el apartheid, la superioridad de un ser humano sobre otro. Y entonces, en ese contexto, también vale decir que hubo una lucha que fue por la liberación de Angola y de Namibia en 1988. ¿En qué medida eso fue como influenciando, o sirvió de influencia, para decirlo con más propiedad, en la liberación de Sudáfrica de ese sistema de segregación denominado apartheid? Por supuesto, precisamente esas batallas sirvieron para eso, y aparte que se estaba en ese momento, bueno, había un apoyo también de la izquierda mundial, ¿no? Claro. Para esta causa. Por eso es que a veces hay que hacer un poco de análisis crítico, ¿no? Porque a veces hay unos discursos bien retóricos y hasta morales con referencia al tema de Mandela, y tomar quizás las frases de Mandela y decir, mira, esto es de esta manera, porque en ese momento, cuando sucedía los momentos más difíciles de Sudáfrica, no estaba un país como Francia o como Inglaterra o como otros conversando, como Estados Unidos, o diciendo, bueno, estamos a favor de que se elimine el apartheid. Ahora, ¿estaba Sudáfrica preparada ideológicamente para recibir la forma de gobierno de Nelson Mandela cuando lo hizo en los años 90? Creo que toda sociedad pasa por procesos de desestructuración, reestructuración, y son procesos bastante difíciles. Lo más interesante de Sudáfrica es que contó con un líder integral, que espiritualmente era muy fuerte
y que salió de la cárcel, aparte ya estando en la cárcel, Mandela tuvo posibilidades de negociar. Eso es otro pensamiento de Gandhi, la negociación como un elemento ahí principal, pacifista. Y entonces fue muy inteligente y hábil políticamente para las negociaciones. Y entonces en ese proceso de negociaciones Mandela sabía que la única forma de salir sin que hubiese una guerra civil en su país era negociando de manera muy inteligente, pero con mucha dignidad. Para Mandela la dignidad humana era innegociable. Así que jamás, a pesar de la circunstancia en la que estaba, se doblegó o dejó que lo pisaran a él o a su pueblo. Por eso cuando le ofrecen la libertad, en un primer momento, en la década de los 80, con la presión que estoy hablando, con la liberación de Angola, de Namibia y el tema económico fuerte que había Sudáfrica, precisamente por el tema del apartheid, le ofrecen la liberación a Mandela, pero él dice, yo no voy a salir, pero ¿cómo? ¿Cómo son las condiciones? Bueno, la condición era que no hubiese violencia, la condición era que no podían hablar del tema, no podía quizás lanzarse políticamente. O sea, había una serie de condiciones por las cuales iba a salir. Dice, no, o si no, que iba a salir solamente él y no sus compañeros. Él dijo, bueno, así no es. Entonces las negociaciones jugó un papel bien fundamental y él fue un negociador de verdad con una gran audacia desde el punto de vista político. Incluso recuerdo que estuvo en una conversación pública, estaba de Klerk, que era el que estaba en ese momento de mandato, Frédéric Leclerc, y él después que él habló, él dijo que no era posible, que por un lado estaba tratando el gobierno de eliminar el apartheid, pero por otro lado estaba la violencia con el arma de este lado, entonces la paz y el arma de este lado, ¿no? Y entonces cuando Mandela le toca hablar, dice, bueno, que él lamenta mucho que su compañero, que lo presidió, haya dicho esas palabras. Y entonces, bueno, él hace toda una argumentación y toda una fundamentación que, por supuesto, lo deja muy bien parado. Así que, aparte que era un orador extraordinario, que se formó políticamente muy bien para todo lo que le tocó vivir. Aparte de eso, creo que también es muy importante, si todavía nos queda un poquito de tiempo. En 10 segundos, a ver. Ok, en 10 segundos. Uy, es muy rápido. Decir que Mandela era un líder mundial y los grandes líderes dan todo por su pueblo. Y eso lo decía Mandela. Y yo creo que uno de los ejemplos de los líderes que dan todo por su pueblo es nuestro gigante Hugo Chávez Frías. Claro que sí. Que dio todo por su pueblo, igual Fidel Castro. Y otra cosa de la moralidad que a veces nos encontramos en este contexto, pasó rápidamente, te hago la analogía rapidito, cuando ganó Francia en el fútbol. Y entonces el presidente Nicolás Maduro recientemente dijo, bueno, que felicitaba a Francia, pero que realmente había ganado África, ¿no? Y entonces un diputado francés, Jean-Christophe, no recuerdo el apellido, dijo que, bueno, que va a denunciar a Nicolás por odio racial. Son unas declaraciones un poco amorales, ¿no? La que da este ministro, aparte de mencionar que, bueno, que Francia estructuralmente ha sido un Estado que tiene una historia de colonización y de estructuralmente racista. Entonces esos elementos, pues, a veces son un poco contradictorios y que siempre hay que traer a la palestra para mostrar que la lucha y el legado de Mandela aún continúa mientras tengamos un mundo en el que el racismo, la discriminación racial y la desigualdad aún están presentes. Bueno, hay una certeza en todo esto, y es que África siempre gana porque África es la cuna de la civilización mundial. Totalmente. Muchísimas gracias, profesora Roraima, por estas explicaciones para la audiencia de Telesur. Gracias por la invitación. Y hablando entonces de grandes líderes, vamos a finalizar esta edición de Es Noticia. A usted muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.